tratar de hacer, buenos días a todos. Ustedes iban a tratar de hacer un comentario sobre, buenos días, Fátima, Arnoldo, Ricardo, Ángela, buenos días. Íbamos a hacer un comentario sobre sobre los términos o conceptos que vimos la sesión pasada, a ver cómo sentían ustedes que aplicaba a cada uno, digo, en específico a los proyectos que están trabajando. Entonces, good morning, Jared. Entonces vamos a escucharlos, si quieren libremente participar, o yo los nombro por equipos, o digo, no quisiera imponer una metodología donde como ustedes se sientan tranquilos, de viva voz, cada equipo, y luego yo tengo ya mi hojita ya puse la hoja de los equipos en los archivos de clase para ir apuntando allí las participaciones que ustedes desarrollan y que, como saben muy bien, se promedian al final, ¿verdad? Diferente de las tareas que están asignadas en plataforma, esa es otra cosa. Las actividades que hacemos en equipo y que ustedes están subiendo ahí a sus archivos, luego las presentaciones que hacen por aquí, las participaciones, y finalmente las tareas asignadas en plataforma, son esos 3 elementos con los que hemos estado trabajando. Muy bien, ¿quién quiere empezar a decirnos cómo ve que el idiolecto, el sociolecto o el dialecto influyan en su objeto de estudio, si es que influyen? Debo anticiparles que siempre influyen, pero bueno, quisiera escuchar de ustedes cómo lo reflexionaron. Déjenme les pregunto, a ver, quisiera que Lucero Guadalupe López, a ver, aquí hay algo. Buenos días. Buenos días, maestra. ¿Nos puedes comentar algo, Lucero, sobre los términos que vimos la última clase y el objeto de estudio que están trabajando? Y Bueno, al final me dices de qué equipo eres. sí, bueno, nosotros somos, bueno, el equipo mío es el de los soñadores y, bueno, lo que son los términos, pues vimos significante, significado, mm, también, bueno, ya se fue observando más sobre lo que era ya respectivo a la historia, ¿no? La clase pasada. Sí, lo que yo quisiera es, por ejemplo, si se acuerdan, en el chat de la clase pasada estuvimos definiendo y vimos una presentación que está en la carpeta sobre idiolecto y sociolecto, ¿verdad? Incluso, muchachos, hay otros términos en el video como el cronolecto, o sea, cómo hablan las personas diferentes dependiendo de su generación o de su edad, ¿verdad? A ver, vamos a dar oportunidad a Sabdiel que quiere participar. Gracias. Estos son unos términos que creo que son bastante importantes para analizar el discurso de Donald Trump. ¿Por qué? Porque los políticos no pueden simplemente hablar y ya. Ellos tienen que utilizar una terminología y tienen que utilizar expresiones distintivas para el grupo poblacional que al que se quieren referir. Así que tienen que usar, según su sociolecto, podemos determinar a qué población quiere referirse. Es decir, si utiliza términos que van muy enfocados hacia gente, digamos, conservadora o gente que tenga cierto grado de racismo, podemos decir que va hacia una mayoría de la población que es de ese estilo. Quizá también en términos que tengan que ver con clase baja o clase media también puede servirnos para ver a quién quiere hablarle realmente. Gracias, Abdiel. Estos elementos que estuvimos revisando la sesión pasada nos sirven para un poquito más adentrar. Ay, no estoy grabando, déjenme lo grabar, que si no creen que no vinimos a la clase. Un poquito más, muchachos, adentrarnos en la intención del discurso. No podemos saber la intención del discurso porque no podemos entrevistar al emisor, no lo tenemos enfrente, muchas veces ya murió, es de hace varios siglos. Entonces, estos elementos que estamos revisando ahorita, como dice el compañero Sardiel, nos ayudan a meternos un poquito más, a ver qué tipo de léxico usa, ya sea que él venga de un sector social específico, la realeza, ¿verdad? Era esclavo o era como Martin Luther King, una persona de las minorías raciales segregadas, pero con educación,
Eso nos ayuda algo de estos elementos, como dice Sabdiel. José, ¿qué quieres aportar? Sí, de hecho estaba leyendo sobre Antoine de Saint-Exupéry, no sé cómo se diga, pero Sí, el lo autor del dijiste muy bien, lo dijiste muy bien. Gracias. El autor del Principito, estuve leyendo un poco de su biografía y me di cuenta de eso que mencionó Arnoldo y usted, de que había cosas en el libro que eran una forma de contar su vida o cosas relacionadas con su vida que nunca había reflexionado, y también cómo las escribía. O sea, la forma del cuento, relatos cortos, el visitar a alguien, todo eso. Y no sé, me gustó mucho hacer ese ejercicio cuando me puse a leer más bien qué había sido de la vida del autor. Sí, muchas gracias, Ricardo. Fíjense que uno, vamos a decir que lo entiendes a la primera que lees, entiendes que es un sociolecto, que es un idiolecto, que es un cronolecto, que es un dialecto, lo entiendes porque están en la vida cotidiana, pero hasta que uno lee sobre ellos, reflexiona a la hora, como dice nuestro compañero, de revisar. Lees y ya no lees con los mismos ojos. ¿Por qué? Porque encuentras que hay pistas o huellas relativas a lo social, a lo afectivo o emotivo, a la ideología, como decía Sadiel, racista, o como dice muy bien nuestro compañero José, al estilo que él quería proyectar en la manera como escribe. A ver, Lucero levantó la mano y luego Arnoldo. Sí, Lucero. que quería mencionar, bueno, cuando también queríamos ver si es muy importante el englobarnos en ya, bueno, la vida del autor y cómo fue reflejando eso en el libro, pero si también lo describiríamos eso en, o sea, las vivencias de él a lo que fue siendo el libro, o en sí solamente lo que es el texto. Te devuelvo la pregunta, Lucero. Si alguien escribiera sobre Lucero, vamos a decir que tú haces algo, escribes, publicas algo, haces alguna investigación, y escribieran sobre ti, ¿sería necesario escribir sobre tu vida, sobre tus intereses, sobre tu manera de expresarte, sobre tu modo de vivir? ¿Tú qué piensas, Lucero? Tal vez para entender lo que fue el libro, pero sí, yo sé que sí es importante para entender el trasfondo de lo que es el texto, pero yo decía en caso dado de que, bueno, se viera tal vez un punto más de lo que usted nos dijo o algo parecido, pero solamente era para no cometer ningún error en lo que era ya de la sintaxis que tomemos en el texto, pero sí era por eso, no, sino que no le tomé importancia, sino que ya me sé la vida de Antoine, sin, y me gusta mucho porque hasta lloré cuando la leí, pero sí era eso mi pregunta nada más. Sí, te entiendo muy bien y estás en lo correcto. Uno debe de saber su vida, porque a lo mejor cosas de su vida nos sirven para interpretar nuestro objeto de estudio. Decías tú también, creo que eso quisiste decir, no toda la vida, sino que saber la vida y decir, sí es cierto, por esta razón escribe así. Por eso menciona estas ideas. Él tenía esta posición social, por eso puede hablar de viajes. No, él era esclavo, por eso su realidad, etcétera. O sea, sí sirve porque hay partes de ella que nos pueden servir, pero no crean que es una parte obligatoria del trabajo, es una recomendación de que lo revisen, pero obligatoriamente no tiene que ir la biografía, sino aquellos elementos de la vida que en este objeto de estudio que ustedes acaban de elegir les sirvan para fundamentarse. Y Arnoldo y luego Ruth. Gracias, Ok, gracias. Algo para lo que también puede servir estos términos es para comparar, digamos, los discursos o la literatura a quien se esté analizando. Es decir, podemos ver que en ciertos textos o ciertas expresiones que tenga utiliza ciertos tipos distintos de idiolectos o de sociolectos, por lo cual puede demostrar que o la persona realmente ha cambiado de alguna manera o que está realmente intentando ser más bien convenenciero con los grupos a los que intenta llegar. Muy buena opinión. Fíjense, ahorita te doy la palabra, Ruth. Por ejemplo, hay unas novelas históricas, ¿verdad? Estoy pensando en El Reino en Celo, de Mario Anteo, que narra la llegada de Diego de Montemayor a estas tierras. Estoy pensando en La Corte de los Ilusos, de Rosa Beltrán,
que habla sobre el imperio de Iturbide. En parte es lo que dice el compañero Sabiel y lo que ya se ha hablado aquí. El autor de la obra, de la novela histórica, tiene que usar modos de hablar, el español, por decir, que se usaba en la época. Tiene que hablar de temas que a la sociedad de ese tiempo le importaran y tiene que darle a sus personajes la ideología y por ejemplo, la religiosidad. Si estamos hablando, no sé, de Zacatecas o de pueblos así que tienen bien arraigada la religión, Puebla, etcétera. O sea, el idiolecto y el sociolecto en la literatura son elegidos por el autor para poder reflejar la época histórica de que está tratando. Pero en el discurso cualquiera de un político, de un gobernante, de un militar, de lo que sea, es el idiolecto de su tiempo, es el sociolecto de su tiempo y por supuesto que en ese sociolecto está el nivel educativo, estudió o no estudió. Y también está, era de clase alta, era criollo, era español, era indio, ¿qué era? Porque, por ejemplo, las crónicas de Alba Iztlizochitl, que era un noble ya mestizo, Fernando, por eso se llama Fernando de Alba Iztlizochitl, van a tener una ideología híbrida, sincrética, tanto de aquellos hijos de nobles, ¿verdad?, que tuvieron relaciones de matrimonio con españoles, como la herencia indígena que ellos están transmitiendo. Hay un autor que se llama Garcilaso de la Vega, apodado el Inca, que va y publica en España, y todo lo que publica, por ejemplo, su libro Comentarios Reales, son en ensalzamiento de la cultura maya. En España se dieron cuenta de la nobleza de los mayas, perdón, de los incas, del Perú, de los incas, se dieron cuenta por Garcilaso de la Vega, el Inca, que le decían. Y él, aunque escribe en castellano, escribe toda la temática sobre América prehispánica. Entonces ahí está un idiolecto, desde un sociolecto privilegiado, en un dialecto que no era el de él, porque él era indígena, era mestizo, hijo de reyes indígenas y españoles, y entonces escribe en castellano. Dialecto extranjero, sociolecto oculto, cultivado, la élite literaria, pero idiolecto indígena. Vean qué precioso ejemplo. Voy a ver si mientras nos comenta algo Ruth, encuentro para mostrarles aquí de este señor de Garcilaso de la Vega. ¿Qué quieres compartirnos, Ruth? Bueno, más bien es una duda. En el caso de mi equipo, nuestro objeto de estudio es una pintura, es la libertad guiando al pueblo, y nosotros teníamos dudas sobre cómo se podría aplicar el idiolecto y el sociolecto a este objeto. Nosotros teníamos la idea de que como el idiolecto se podría aplicar como la forma en la que el pintor decidió plasmar los signos o cómo decidió construir la obra. No sé si pueda ubicarnos mejor, por favor, para hacerlo mejor. Claro que sí, Ruth, tienen mucha razón en preguntar, porque aquí estamos hablando nada más de discurso verbal, pero obviamente que todo es aplicable. No tanto va a ser en el modo de hablar, ni en cómo la tonada, ni lo que dicen, pero en el cuadro, en la pintura, o en la película, o en el video, por ejemplo, ¿qué estrato social refleja el autor ahí? ¿De qué nivel social son los personajes que aparecen, o la escena, ¿verdad? El paisaje es de una finca, es de un palacio, es del ámbito rural, que es, allí estaría como el nivel sociolectal, obviamente no a través de palabras, sino de trazos y colores. El idiolectal también, ahí está hablando de libertad. ¿Libertad en cuál época? ¿Frente a quién? Ahí está la ideología, la emoción. La emoción la puede proyectar a partir de las actitudes y gestos de las personas que están en el cuadro, ¿verdad? ¿Qué expresiones tienen? ¿Tienen miedo? ¿Tienen alegría? ¿Tienen terror? Acuérdense que hay un cuadro de Monk que se llama El Grito, que se ha vuelto célebre, a ver si lo encuentro aquí, porque El Grito Monk. Maestra, disculpe que la interrumpa, Sí, no, claro. Disculpe. ¿También ahí podría ser hacia quién va dirigida la obra? Por supuesto, claro que sí. Ahí también hay que ver, les voy a mostrar esta nada más para ejemplificarles cómo funciona. Fíjense bien, será en escritorio. Vean,
Aquí tenemos una reproducción de la pintura El Grito de Munch. Esta pintura, aunque ustedes vean que no es nada complicada y que no tiene mayor complejidad, la verdad es que se ha vuelto célebre porque refleja la expresión de terror, de soledad, de difuminación del entorno que nos está proyectando el estado psíquico del protagonista del cuadro. Obviamente yo no soy experta en arte, pero si ustedes leen sobre este cuadro, se llama El Grito, aquí está arriba a la izquierda, El Grito de Munch. Vean cómo aquí está el idiolecto, ¿no? Lo afectivo representado, la soledad, los colores que tienen un valor en semiótica. Ustedes saben que cada color tiene un significado semiótico, que están hablando o de violencia, o de fuerza, o de tristeza. Vean, negros, rojos, morados, azules, o sea, nada en el entorno. No es el entorno que él tiene, es el entorno psíquico, mental, que el sujeto tiene, y eso es lo que ha hecho que este cuadro trascienda la historia. Muy bien. ¿Qué me ibas a decir, compañero? ¿Qué me estabas diciendo? No sé si habías preguntado, si alguien me estaba preguntando algo y lo interrumpí con lo del grito, o está todo bien. Bien, a la compañera que hizo la pregunta, también, no sé si me quiere decir, por favor, el nombre de su pintura. ¿Se llama La Libertad de quién? Es La Libertad guiando al pueblo, de Eugene Delacroix. Delacroix. Aquí la tenemos. De La Libertad guiando al pueblo, voy a tomar una imagen más grande. Quisiera nada más ejemplificar para los que tengan algo gráfico. Miren, por ejemplo, aquí, ¿qué estrato social se está reflejando? ¿De qué nivel social son las personas que aparecen allí? Eso equivaldría al sociolecto, ¿verdad? Luego, el idiolecto equivalía a cuáles son las ideas, los posicionamientos, el modo de pensar o la emoción que los rostros que están allí en los protagonistas reflejan. Y yo les decía que tenían que irse a la semiótica del color, porque vean los colores que se utilizan. ¿Dónde está la mayor luz del cuadro? ¿Dónde está la oscuridad? ¿Cuáles son los colores de las vestimentas? Obviamente pueden ser por los uniformes militares de tal o cual, pero hay personas de cierto nivel social que ni uniforme portan, ¿verdad? Y que andan luchando con lo que pueden, y etcétera. O sea, va a ser otro modo de representarlo, de explicarlo, pero sí existe. Aquí están los estratos sociales, está la circunstancia social a la que se refiere el cuadro, está representado el pueblo, está representada la milicia, está representada otras figuras ahí, y también, metafóricamente, la libertad sosteniendo la bandera, ¿verdad? Porque obviamente esta figura no existe en un cuadro de guerra, pero es la composición, así como en El Principito, es la composición que el autor, el artista, nos transmite como una metáfora, ¿no? Siempre la libertad está representada por una mujer, pero no una mujer frágil, una mujer fuerte. Tendríamos que ampliar los rasgos del cuadro para ver qué expresiones tienen, y luego ver cada uno, muchachas, cada uno de los cuerpos que aparecen, y que los que no se ven en la muchedumbre, ¿qué representan? ¿Por qué estará más oscuro un lado que otro? Etcétera. Hay muchos niveles de análisis que, como yo les decía, van a tener que irse a la semiótica, ¿verdad? Ahora, puede que esté de otro color, puede que esté un color más en la representación que ustedes tengan, pero igual, hay unos, fíjense los colores de la bandera, y fíjense los colores del cielo. Fíjense cómo corresponden a los colores de la bandera. Otra vez la metáfora de la mujer, aquí se ven más claramente los cuerpos, hay unos desnudos, hay unos vestidos, hay unos clamando que, hay otros con la fuerza en el rostro. O sea, todo eso lo van a tener que revisar con los elementos que nosotros estamos diciendo para el lenguaje hablado, aplican al lenguaje visual. Luego les había hallado también el cuadro de Garcilaso de la Vega el Inca,
Si se fijan, aquí tenemos, yo creo que es algo de Perú, ven cómo dan conferencias de Garcilaso de la Vega, pero yo les quiero enseñar su libro de comentarios reales. Él escribió los comentarios reales y hacía en esos comentarios reales, como decíamos, tenía, aquí está, dice historia, no, este es parecido, ¿verdad? Este es parecido, no, pero se llama, le voy a poner de la Vega, Garcilaso de la Vega, el Inca, y le voy a poner comentarios reales. Es que es el nombre del libro que escribió. Es un ejemplo histórico, aquí está, el Inca Garcilaso de la Vega. Dice aquí, ¿cuál está más claro? Dice, primera parte de los comentarios reales que tratan del origen de los incas. Vean en el español antiguo. Reyes que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobierno en paz y en guerra. Ay, le amplié, bueno, está bien. Y en guerra. De sus vidas y conquistas y de todo lo que fue aquel imperio y república antes de que los españoles pasaran a él. El Inca Garcilaso de la Vega, natural del Cusco y capitán de su majestad, dice allí, dirigidos a la serenísima princesa doña Catalina de Portugal, duquesa de Berganza, con licencia de la Santa Inquisición Ordinaria en Lisboa, en la oficina de Pedro Krasberg, año de 1409. Fíjense cómo del siglo XV es la obra de Garcilaso y este personaje detenta lo que hemos estado conversando aquí, que pareciera que solo es lingüístico, porque este señor, como dice aquí, es dice natural del Cusco y capitán de su majestad. O sea, nació en Perú, hijo de españoles e indígenas, príncipe, se va a España, se vuelve capitán y allá escribe, en Portugal escribe en español sobre el reino del Perú, ¿verdad? Gobierno de paz, de sus vidas y conquistas, y obviamente que es una obra, ahí está el idiolecto, una obra escrita en Europa sobre los indígenas americanos, ahí está el idiolecto. Y luego el sociolecto está capitán de su majestad, ¿verdad? Hijo de príncipes, mezcla de las dos razas, y el dialecto pues es el español castellano del siglo XV. Entonces, no sé si este ejemplo les puede a ustedes ilustrar sobre el asunto que estamos conversando. Por favor, Arnoldo, compártenos tu opinión. Sobre lo que mencionó de los colores, también lo encontramos bastante útil en el análisis del discurso de Trump, porque en el lugar porque también habla no solamente el discurso, sino el lugar donde se dio, y es decir, ahí ya podemos analizar también el edificio, lo que puede representar, y sobre todo los colores del lugar donde se dio el discurso, que están muy relacionados por lo que vimos, sobre todo azul, blanco y rojo, especialmente mucho azul, lo cual no solo recuerda la bandera norteamericana, sino también de distintas ideales de dominación, de poder, de firmeza, de masculinidad, y también creo que era de tranquilidad, o sea, tranquilidad para los americanos, obviamente, no para el resto del mundo. También no sé si cuente para la participación, pero mi equipo son The Purple Ones, no sé si era también eso necesario mencionarlo. Pues es que ya, a ver, bueno, entonces díganme por qué fue Soñadoras con esta niña, con Lucero, que fue la primera, ¿verdad? Dijimos Soñadoras y luego participó nuestro compañero del Principito, que era, ¿quién era? ¿José? ¿José de qué equipo es? Me parece que son del mismo equipo, maestra. ¿Verdad que sí? Sí. Y luego Sabriel, ¿de cuál equipo? The Purple Ones. Muy bien, y luego participó también esta Ruth, ¿de qué equipo? Es Team Ravenclaw. Y luego participó, ¿quién más? Ay, pues es que hubo dos del mismo, y luego el Purple, y luego el Ravenclaw. Ok, bien, entonces creo que más o menos tienen ustedes la idea de lo que hay que hacer. Habría que reflexionar cuando nosotros estemos revisando nuestro trabajo en estas variables que yo les puse lingüísticas, pero pueden ser del lenguaje. Aquí tengo yo los equipos, esperen, aquí los tengo los archivos,
No sé si todavía están viendo mi escritorio. Sí. Ok, aquí tengo, miren, en los materiales de clase ya puse la lista de los equipos. Y aquí estoy poniendo los participantes. Por ejemplo, Lucero, que es de Soñadoras, ya participó, participó en el comentario de las variantes lingüísticas en el objeto de estudio, y ahí también participó, creo que José Ricardo. Muy bien. Y luego tenemos de los tlaloques, no participó, de Purple Ones fue Sabriel, aquí está. Y luego también participó Ruth, de aquí. Y ahora nos falta Valetusa y nos falta Tlaloques. A ver si alguna de las muchachas, Andrea, Daniela o Eric, o también Carolina, ¿qué es esto? Carolina, Claudia, ¿verdad? Pudieran participar, o del equipo Rocket, Aldair, Fátima, Dania, Merari, o también puede ser Aida Berenice, Miguel, y Emerson, Andrea, Dania o José Miguel. Necesito participación sobre estas variantes en su objeto de estudio, muchachos. Yo, maestra, del equipo Rocket. ¿Cómo te llamas? Fátima. Gracias, Fátima. ¿Qué nos puedes decir? Nuestro objeto de estudio es el cartel de los estudiantes del 68. Sí. Y nosotros teníamos la idea, porque no estamos muy seguros, pero decíamos que el idiolecto podía ser tanto el dibujo, el dibujo del gorila, por lo que representaba al gobierno, o sea, lo que era de cruel y así, porque incluso el gorila significaba, semejaba a Díaz Ordaz en ese momento, o también puede ser de los estudiantes por la intención de la protesta que querían hacer, o sea, por cómo eran tratados. Y el sociolecto, nosotros teníamos la idea de, pues, que era por y para los estudiantes, porque la frase de la protesta era, o sea, detona como si lo estuvieran diciendo ellos. Así es. Sí, así es, tienes razón. Si se fijan, los gorilas traen casco. En aquel momento del 68, cuando ustedes investiguen más, tu aportación es muy buena, porque ya tienes la idea. Por ejemplo, a los policías había un sector que se llamaba granaderos. ¿Por qué? Porque usaban granadas a veces. Entonces los granaderos traían ese tipo de casco con reja, como si fueran soldados, y como dices tú muy bien, brutalmente trataban a las personas. Entonces, tanto por la cara de Díaz Ordaz, pero por la conducta de los granaderos, se les empezó a representar en aquella época como gorilas, como bestias salvajes, corpulentos, agresivos, irracionales, feos, toda esa connotación que tiene el gorila en sentido peyorativo, ¿verdad? Se la atribuían al personal de esa comunidad. Entonces, sí, ahí hay un idiolecto, sí, también ya describiste el sociolecto, y bueno, aunque hay muy pocas palabras allí dichas, las palabras corresponden al modelo de expresión del año 68, ¿verdad? En donde estaban protestando de muchas y diferentes maneras ese sector social. Muy buen trabajo. A ver, hay varias manos levantadas. Gracias. Está Emerson, gracias Fátima. Está Emerson y luego Miguel Ángel Rodríguez. A ver, Emerson. Me parece que Eric levantó primero la mano, pero no estoy seguro. No, sí, acá está abajo, sí. Eric. A ver, sí. Eric, tú primero, luego Emerson y luego Miguel. ¿De qué equipo eres? Y luego Claudia. ¿De qué equipo eres, Eric? Gracias, Emerson. Soy del equipo de 2, los Tlaloques. A nosotros nos tocó el tema de las brujas y se me hace interesante porque hasta ahora hemos hablado de no sé, la forma en que podemos encontrar estos dialectos, sociolecto y todo en algo específico, ya sea un texto, una pintura, un cartel, un discurso así, no sé, de campaña. Pero en el caso nuestro, que es de las brujas, me parece un poco más general. Vaya, sí hay textos, está
¿cómo se llama? Aquí lo tengo, el Malleus Maleficarum, que es pues de los tratados más importantes en contra de las brujas, pero también una parte del discurso son los actos como tal, o sea, las acciones que se llegaron a crear, a llevar en contra de ellas, pero y al mismo tiempo también es el miedo que se mete en la sociedad, también es pues un poco, se puede decir que parte de el discurso del cristianismo y aquellos que están en el poder para mantener pues estable su discurso como tal, o sea, lo que va en contra de Dios, también el simple hecho de que una mujer no se tenga conocimientos que los hombres no tienen, entonces es como que más general, así que no sé si sea más complicado que los otros, no trato de decir eso, pero sí es diferente, creo, la forma en la que debemos de acercarnos nuestro discurso para encontrar está muy bien. Las brujas, ¿te acuerdas que te recomendé una tesis sobre brujería que hizo un compañero, un estesista mío, ganó un premio internacional con ella y acaba de dar una conferencia moderada por el doctor Moisés, por el maestro Moisés de historia, el mes pasado? Bueno, cuando investiga la figura de la bruja, efectivamente, él no se queda en la figura de la bruja porque va al discurso, ¿verdad? Va al discurso de la brujería. Y habla de ese texto que tú dices y habla de un texto muy vigente, incluso hicimos un estudio filológico de él, lo publicamos, de las 13 verdades, que se hacen nudos, se van deshaciendo nudos, no sé qué. De acuerdo a los 12 apóstoles, pues acá son las 13 verdades de no sé qué, no me acuerdo bien porque ya hace varios años, y efectivamente tienen combinada la religión con elementos paganos, ¿verdad? Que transgreden lo religioso y lo desbaratan. Entonces, obviamente que está allí mucho idiolecto, es decir, es como un discurso de resistencia para la religión, es como dices tú, la transgresión de la norma, porque, a ver, los sacerdotes son hombres, son los que tienen el conocimiento, bla, 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 y luego surgen estas figuras antagónicas, poderosas, indomables, etcétera, en todos los momentos de la cultura. Si ustedes revisan en la historia va a ser muy rica esa figura, porque les va a dar para mucho. Entonces ahí está el idiolecto, pero está también el sociolecto. ¿A qué sector social pertenecen? Pues a las minorías políticas, que son las mujeres, a las minorías epistemológicas, que supone que las mujeres no estudian, no leen, ¿verdad? También acuérdense que las mujeres han sido excluidas de las religiones, de la religión, el canon religioso, lo católico, lo cristiano, no pueden fungir como sacerdotes ni papas porque somos impuras, ¿no? Por el asunto de la menstruación somos impuras, porque lo dice Octavio Paz en un ensayo que no sé si conocen, que se llama Los hijos de la Malinche. ¿Lo han leído acaso? No. Sí. No. Bueno, vamos a verlo aquí. No porque estamos hablando de brujas, sino porque este ensayo de Octavio Paz les va a servir a ustedes para ir conociendo cómo desde otros aspectos se describe la historia de México, ¿verdad? Y este señor, acuérdense que, bueno, tienen que acordarse, Los hijos de la Malinche, Octavio Paz gana el Premio Nobel de Literatura, ¿verdad? Entonces, él hace un libro que se llama El laberinto de la soledad, que habla sobre el modo de ser del mexicano, ¿verdad? Y que revela revela en su contenido mucha de la ideología que nosotros tenemos, que nosotros detentamos, que nos llevan a nosotros a hacer ¿cómo les diré? A ser como somos, a mostrarnos como somos, ¿no? Aquí está.
Bueno, este es un resumen, pero yo no quiero un resumen, quiero que ustedes lo lean desde las palabras del autor y no lo vamos a leer todo. No, están puros resúmenes y yo no quiero eso. Imágenes. Habla como de un régimen totalitario y como de la clase obrera, ¿verdad? Hace mucho lo leí, pero sí habla como de eso, ¿no? Más bien Los hijos de la Malinche habla de la, ¿cómo te voy a decir? Habla del modo de ser del mexicano, de nuestro modo de juzgar. Lo voy a poner, tiene varios ensayos, tiene Día de Muertos, aquí tiene, vamos a ver, aquí está, cualquier persona, aquí está, es un término. Ok, yo se los puse a los muchachos y a los muchachos de letras porque estábamos hablando de las connotaciones. Aquí está. Aquí lo tenemos, no sé cómo hacerlo más amplio, a ver si aquí. Ok. Lo voy a abrir nada más para que ustedes tengan una idea. Aquí está en escritorio. Miren, aquí lo tenemos. Está extraído del Laberinto de la Soledad. Yo ya sé que tenían 2 manos levantadas. Denme la oportunidad de que me ayude alguien a leer aquí 1 o 2 párrafos y luego continuamos con las participaciones. ¿Quién me quiere ayudar a leer los primeros 3 párrafos? Por favor. Yo. Gracias. De cualquier forma, es mi tema también. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Sí. Vamos a empezar. Está bien. El laberinto de la soledad. ¿Quién es la chingada? Ante todo es la madre. No una madre de carne y hueso, sino una figura mítica. La chingada es una de las representaciones mexicanas de la maternidad, como la Llorona o la sufrida madre mexicana, que festejamos el 10 de mayo. La chingada es la madre que ha sufrido metafórica o realmente. La acción corrosiva e infamante implícita en el verbo que le da nombre. Vale la pena detenerse en el significado de esta voz. En la anarquía del lenguaje en la América española, Darío Rubio examina el origen de esta palabra y enumera las significaciones que le prestan casi todos los pueblos hispanoamericanos. Es probable su procedencia azteca. Chingaste es chinachtli, semilla de hortaliza o chinaxtil, aguamiel fermentado. La voz y sus derivados se usan en casi toda América y en algunas regiones de España, asociados a las bebidas alcohólicas o no. Chingaste son los residuos o heces que quedan en el vaso. En Guatemala y El Salvador, en Oaxaca llaman chingaditos a los restos del café. En México se llama chinguere o significativamente piquete al alcohol. En Chile, Perú y Ecuador la chingana es la taberna. En España chingar equivale a beber mucho, a embriagarse, y en Cuba un chinguirito es un trago de alcohol. Creo que jamás había dicho esa palabra tanto. Tantas veces y de tantas maneras. Tan seguido. ¿Quién más nos ayuda a leer? Tenemos unos 2 párrafos ahí y luego vamos a escribir nada más hasta, yo creo que sobre lo abierto, o bueno, hasta lambiscones, yo creo. Entonces, está aquí en México. Ok, vamos a ver. Será estos 2 siguientes párrafos. ¿Quién nos ayuda a leerlos? Emerson, ¿nos ayudas? Sí. Chingar también implica la idea del fracaso. En Chile y Argentina se chinga un petardo. Cuando no revienta, se frustra o sale fallido. Y las empresas que fracasan, las fiestas que se aguan, las acciones que no llegan a su término, se chingan. En Colombia, chingarse es llevarse un chasco. En El Plata, un vestido desgarrado es un vestido chingado. En casi todas partes, chingarse es salir burlado o fracasar.
Chingar, asimismo, se emplea en algunas partes de Sudamérica como sinónimo de molestar, zaherir, burlar. Es un verbo agresivo, como puede verse por todas esas significaciones. Desolar a los animales, incitar o hurgar a los gallos, chunguear, chasquear, perjudicar, echar a perder, frustrar. En México los significados de la palabra son innumerables. Es una voz mágica. Basta un cambio de tono, una inflexión apenas, para que el sentido varíe. Hay tantos matices como entonaciones, tantos significados como sentimientos. Se puede ser un chingón, un gran chingón, en los negocios, en la política, en el crimen, con las mujeres. Un chingaquedito, silencioso, disimulado, urdiendo tramas en la sombra, avanzando cauto para dar el mazazo. Un chingoncito. Pero la pluralidad de significaciones no impide que la idea de agresión en todos sus grados, desde el simple de incomodar, picar, zaherir, hasta el de violar, desgarrar y matar, se presente siempre como significado último. El verbo denota violencia, salir de sí mismo y penetrar por la fuerza en otro. Y también herir, rasgar, violar cuerpos, almas, objetos, destruir. Cuando algo se rompe, decimos se chingó. Cuando alguien ejecuta un acto desmesurado y contra las reglas, comentamos hizo una chingadera. Gracias, Emerson. ¿Va a haber alguien más que nos ayude con otros 2 párrafos? Voluntario, voluntaria. Sí, sigo si quiere, maestra. Gracias, qué amable. La idea de romper y de abrir reaparecer en casi todas las expresiones. La voz está teñida de sexualidad, pero no es sinónima del acto sexual. Se puede chingar a una mujer sin poseerla. Y cuando se alude al acto sexual, la violación o el engaño le presta un matiz particular. El que chinga jamás lo hace con el consentimiento de la chingada. En suma, chingar es hacer violencia sobre otro. Es un verbo masculino, activo, cruel. Pica, hiere, desgarra, mancha y provoca una amarga, resentida satisfacción en el que lo ejecuta. Lo chingado es lo pasivo, lo inerte y abierto, por oposición a lo que chinga, que es activo, agresivo y cerrado. El chingón es el macho, el que abre, la chingada la hembra, la pasividad pura, inerte ante el exterior. La relación entre ambos es violencia, determinada por el poder cínico del primero y la impotencia de la otra. La idea de violación rige oscuramente todos los significados. La dialéctica de lo cerrado y lo abierto se cumple así con precisión casi feroz. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos ayude? Ya vamos a acabar. El poder mágico de la palabra y el otro párrafo, solo 2. ¿Quién nos ayuda? A ver, bueno, gracias, porque ya iba a nombrar. Bien. El poder mágico de la palabra se intensifica por su carácter prohibido. Nadie la dice en público. Solamente un exceso de cólera, una emoción o el entusiasmo delirante justifican su expresión franca. Es una voz que solo se oye entre hombres o en las grandes fiestas. Al gritarla, rompemos un velo de pudor, de silencio o de hipocresía. Nos manifestamos tales como somos de verdad. Las malas palabras hierven en nuestro interior, como hierven nuestros sentimientos. Cuando salen, lo hacen brusca, brutalmente, en forma de alarido, de reto y defensa. Son proyectiles o cuchillos. Desgarran. Los españoles también abusan de las expresiones fuertes. Frente a ellos, el mexicano es singularmente pulcro. Pero mientras los españoles se complacen en la blasfemia y la escatología, nosotros nos especializamos en la crueldad y el sadismo. El español es simple. Insulta a Dios porque cree en él. La blasfemia, dice Machado, es una oración al revés. El placer que experimentan muchos españoles, incluso algunos de sus más altos poetas, al aludir a los detritus y mezclar la mierda con lo sagrado, se parece un poco al de los niños que juegan con lodo. Te voy a interrumpir tantito. Todo este párrafo final donde dice los españoles también abusan, es que acuérdense que los españoles pueden decir me cago en Dios. Por eso está diciendo Octavio Paz que insulta a Dios porque cree en él y que es una oración al revés, según Machado, porque experimentan placer al aludir al excremento y mezclar la mierda con lo sagrado. Dice, se parece un poco al de los niños que juegan en el lodo. Está el otro párrafo pequeñito, gracias. Hay, además del resentimiento, el gusto por los contrastes.
que ha engendrado el estilo barroco y el dramatismo de la gran pintura española. Solo un español puede hablar con autoridad de Onan y Don Juan. De las expresiones mexicanas, por el contrario, no se advierte la dualidad española simbolizada por la oposición de lo real y lo ideal, los místicos y los pícaros, el quevedo fúnebre y el escatológico, sino la dicotomía entre lo cerrado y lo abierto. El verbo chingar indica el triunfo de lo cerrado, del macho, del fuerte sobre lo abierto. Bien, voy a leer yo este último, ¿verdad? Porque va a seguir, el ensayo sigue. Ya nomás nos faltan 3 párrafos. Bueno, yo leo esto y alguien más lea los 2. Dice, la palabra chingar, con todas estas múltiples significaciones, define gran parte de nuestra vida y califica nuestras relaciones con el resto de nuestros amigos y compatriotas. Para el mexicano, la vida es una posibilidad de chingar o de ser chingado, es decir, de humillar, castigar y ofender, o a la inversa. Esta concepción de la vida social como combate engendra fatalmente la división de la sociedad en fuertes y débiles. Los fuertes, los chingones sin escrúpulos, duros e inexorables, se rodean de fidelidades ardientes e interesadas. El servilismo ante los poderosos, especialmente entre la casta de los políticos, esto es, de los profesionales de los negocios públicos, es una de las deplorables consecuencias de esta situación. Otra no menos degradante es la adhesión a las personas y no a los principios. Con frecuencia nuestros políticos confunden los negocios públicos con los privados. No importa, su riqueza o su influencia en la administración les permite sostener una mesnada que el pueblo llama muy atinadamente de lambiscones, que viene de la palabra lamer. Y con estos últimos 2 párrafos se termina el ensayo de paz. Yo quisiera que alguien me ayude a terminar de leerlo. ¿Quién quiere ayudar? Nombro a alguien. Puedo leerlo. Muchas gracias, qué amable. Ok. El verbo chingar, maligno, ágil y juguetón como un animal de presa, engendra muchas expresiones que hacen de nuestro mundo una selva. Hay tigres en los negocios, águilas en las escuelas o en los presidios, leones en los amigos. El soborno se llama morder, los burócratas roen sus huesos, los empleos públicos. Y en un mundo de chingones, de relaciones duras, presidiadas por la violencia y el recelo, en el que nadie se abre ni se raja y todos quieren chingar, las ideas y el trabajo cuentan poco. Lo único que vale es la hombría, el valor personal, capaz de imponerse. La voz tiene además otro significado, más restringido. Cuando decimos, vete la chingada, enviamos a nuestro interlocutor a un espacio lejano, vago e indeterminado, al país de las cosas rotas, gastadas, país gris, que no está en ninguna parte, inmenso y vacío, y no solo por simple sucesión fonética lo comparamos a la China, que es también inmensa y remota. La chingada, a fuerza de uso, de significaciones contrarias y del roce de labios coléricos o entusiasmados, acaba por gastarse, agotar sus contenidos y desaparecer. Es una palabra hueca, no quiere decir nada, es la nada. Muchas gracias. Fíjense cómo este ensayo, muchachos, que viene sacado del libro El laberinto de la soledad, es una de las obras que reflejan nuestros idiolectos. Aquí no estamos con sociolecto. Bueno, sí, porque Octavio al menos dice que lo manejan los varones y que lo manejan en público, ¿verdad? En las grandes reuniones. Creo que eso ha ido modificándose, porque creo que también ahora las mujeres hacen uso de esta palabra. Pero todas estas connotaciones que ustedes ven en el ensayo se refieren a la historia mexicana, a la cultura mexicana, que le da a cada palabra, aunque no es exclusiva de México. Aquí nos hace toda una lista de los países que usan el término y qué significados tiene. Sin embargo, en ninguno de ellos tiene tantos significados como nuestro país, porque refleja gran parte de nuestra ideología, de nuestro idiolecto, de nuestra emoción y de nuestra intención. Entonces, sí, las palabras tienen esos otros cajones, esas otras departamentos en donde nos podemos nosotros introducir para ver su funcionamiento, ver en el momento qué quieren decir, porque si tiene todas estas funciones es porque es en qué momento se está usando y para qué. Entonces, cuando nuestro compañero habla, por ejemplo,
bueno, nada más como información general, por si ustedes quieren saber, hay otro ensayo de él que ustedes pueden leer solos, Todos Santos, y tiene Día de Muertos, dice Todos Santos, Día de Muertos, aquí está. No vean un resumen, ¿verdad? Van a tener que ver, aquí está, tienen que ver la obra, aquí está, bueno, abajo había imágenes miren, aquí está la fiesta mexicana, ¿verdad? Y cómo la relacionamos, aquí está donde suprimieron espacios, pero este es el libro del laberinto de la soledad, que seguramente lo pueden encontrar en internet de acceso abierto, porque es un libro viejo que ha sido traducido a muchas idiomas, y que escrito en 1950, fíjense, ¿desde cuándo? Escrito en 1950, refleja el mexicano, la psicología, la moralidad, las causas del comportamiento y la forma de afrontar y desafiar el mundo, ¿no? Entonces es interesante este tipo de obras que, vinculadas con la historia, tienen también relación con nosotros. Vamos a escuchar, ahora ya no sé quién sigue, si Emerson, Miguel y luego Claudia. ¿Quién? Creo que ahora sí íbamos nosotros. ¿Ahora sí sigues tú? Sí, creo que sí. Okay, si me equivoqué, perdón, compañeros. Sí. Bueno, nuestro objeto de estudio es una película. Es La tumba de las luciérnagas. Bueno, tal vez acá los compañeros la recuerden. Es una película animada, japonesa, de los años 80. Y bueno, creo que ya con algunas recomendaciones que le dio acá a los compañeros, digo, sobre todo a la compañera Angie con su pintura, pues creo que ya nos quedó un poquito más claro de qué procede con el aspecto de las imágenes en la película. Pero nosotros teníamos precisamente el otro día que estábamos comentando sobre estos términos, bueno, al menos nosotros tres, Dani, Andrea y yo, que somos los miembros del equipo, sobre si hay alguna implicación, bueno, por supuesto que implicación las hay, pero si hay algún inconveniente, pudiésemos tener algunos problemas con la traducción de la película, porque, bueno, nosotros la vimos subtitulada, pero por supuesto, como hemos estado viendo, pues hay aspectos culturales, ideológicos y sociológicos, que es lo que hemos estado comentando, que pues obviamente son parte de la cultura, en este caso la japonesa. Entonces, no sabemos si se pueden llegar a perder en la traducción y si eso de cierta forma afecte el discurso. Entonces, teníamos esa duda, no sé, y no sé también si usted nos recomendaría en todo caso verla doblada al español o subtitulada, porque bueno, obviamente ambas traducciones varían. Pero sí fue como un problema que tuvimos el otro día que lo estábamos comentando, porque dijimos, bueno, ¿qué procede en este caso? Sí, Emerson, los felicito porque... ¿En qué semestre están? Quinto, maestra. Ok, los felicito porque a pesar de los pocos semestres que llevan en la carrera, que van a la mitad, pues ya tienen un nivel de reflexión bastante desarrollado, porque a veces la gente ni siquiera percibe que está trabajando sobre una traducción. Efectivamente, es una realidad el texto original y otra realidad el texto traducido, ¿verdad? Mi recomendación es que lo sigan trabajando, pero que desde la introducción ustedes adviertan eso exactamente que me estás diciendo, que ustedes reconocen las limitantes que este trabajo tiene porque es un texto traducido, están trabajando sobre un doblaje o van a trabajar la película original, se sabe en el idioma. Sí, es que le comento, nosotros la vimos subtitulada, pues con letritas, ¿no? Pero también está la opción de verla doblada, ¿no? Con las voces al español. Entonces, como la hemos visto hasta ahorita, pues ha sido subtitulada, pero no sé, igual también hasta cierto punto nos convendría, hasta qué punto, mejor dicho, nos convendría comparar ambas traducciones, ¿no? Para llegar a algo un poco más apropiado. Pues, aprovechando que son varios, aprovechando que no es tarea de uno solo y que... ¿Por qué sirve que sean varios? Porque es muy corto el semestre para hacer un trabajo tan bien hecho, ¿no? Por eso se me ocurrió reunirlos,
porque probablemente sí sería muy bueno que ya conociendo la película con el subtitulado, ustedes la escuchen doblada. Ahora, ojo, también el subtitulado es otra realidad. O sea, hagan de cuenta que la película original, la película subtitulada y la película doblada son 3 versiones de la misma obra. Porque, bueno, yo fui codirectora de una tesis doctoral en doblaje, doblaje y subtitulación, porque en el cuerpo académico donde estoy, como yo trabajo lenguaje, hay muchas traductoras, hay como 4, y de una de ellas fui coasesora y de la otra acaba de defender su tesis doctoral como hace 15 días, y yo trabajé la parte de discurso, pero pues también mis hijos son traductores y ahí hay libros en la casa y todo. Entonces, la subtitulación tiene la cualidad de la censura, muchachos. No puede poner las palabras tal y como son porque hay una censura. Si quieren que la película circule en varios países, tienen que ver cuáles palabras están censuradas, por ejemplo, en América Latina, cuál cosa no se dice, ¿verdad? Cómo se dice. Y también elegir el tipo de palabras que es estándar. A ver, por ejemplo, en la Ciudad de México dicen coche. No traigo mi coche. Nosotros aquí decimos carro. No traje el carro. Y no sé cómo se diga en otra parte de México, pero lo que tiene que hacer el subtitulador o el traductor es escoger un término que se entienda en el sur, en el centro y en el norte de México. Eso también. Entonces ahí cambia. Si en la película original dijeron una frase que puede prestarse a confusión en los países receptores o en la lengua receptora o en el dialecto español receptor, si el dialecto guatemalteco es confuso para el dialecto mexicano, entonces van a buscar un término que le entiendan los dos. Por eso sí sería bueno que vieran diferentes versiones y que además al inicio del trabajo ustedes declaren esa limitante, ¿verdad? De que están trabajando sobre doblaje o sobre subtitulación, que ustedes trabajan tal película, pero con el fin de hacerlo más objetivo, fueron a la doblada y fueron a la subtitulada, y que lo que están presentando es pues el resultado de esta comparación de contenidos, ¿no? Para poder acercarse un poquito más al objetivo. Haz de cuenta como si hallaras un manuscrito doblado un manuscrito japonés, o el Popol Vuh, vamos. El Popol Vuh, no sé si lo conocen, fue primero escrito en maya, por supuesto, y luego lo encontró un francés, y el francés lo tradujo al francés, del maya al francés, y luego del francés se tradujo al español. Entonces imagínense si la versión que leemos en español del Popol Vuh es el Popol Vuh verdadero. Claro que no. Tendríamos que leerlo en maya para saber cuál es la versión verdadera. Todas las demás van a tener variantes de acuerdo a los traductores que hayan participado y a las lenguas por las que hayan pasado. Pero ese es un problema, Emerson, muy habitual cuando se trabaja sobre documentos traducidos. Entonces, pongan esa nota. Sí, recomiendo que se vean varias, que no abandonen el objeto de estudio, pero que se vean las versiones y que traten de tomar lo que comparten esas 3 versiones, de lo que tienen en común. Perfecto. Sí, muchas gracias por la aclaración, maestra. No, al contrario, Emerson. Ya puse la participación. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Creo que yo. Ok, gracias, Nick. Sí, perdón. Le iba a mencionar que de nuestro objeto de estudio de los Arnolfini, justamente con lo que ahorita le indicaba a nuestra compañera de La Libertad Liando al Pueblo, porque tampoco habíamos como entendido bien, empezamos a medio entender o creemos que nos guiamos y, por ejemplo, creemos que dentro del idiolecto encontramos, por ejemplo, las representaciones del color en nuestra pintura. Por ejemplo, el verde en el vestido de Giovanna significa la fertilidad, el blanco es que aún mantiene su pureza, y especialmente en el morado de Giovanni Arnolfini nos remite bastante ese color desde la antigüedad, que era un color exclusivo para las altas clases, los príncipes, nobles, reyes, el morado, porque es un color que es muy escaso en la naturaleza, y los pigmentos que se necesitaban para teñir las sedas, las telas de ese color, pues
eran escasos y por eso por lo general remetía a una clase social más elevada. Fíjate cómo ya el uso del color, ¿verdad? Por ejemplo, es como en el caso de los mexicanos, que las plumas de quetzal eran muy caras porque era muy difícil atrapar o tener quetzales para quitarles las plumas. Y entonces la escasez habla de recursos económicos para poder poseerlo, como el mármol de Carrara, que no era cualquier mármol, etcétera. Entonces, sí, por allí va el asunto que ustedes estos mismos conceptos que estamos comentando los vayan traspolando, se llama esa la palabra, se vayan derivando, se vayan adaptando al objeto de estudio que les interesa estudiar, Miguel. Muy bien hecho. Ya acredité la participación. No sé quién levantó primero, si Andrea o Claudia. Creo que era Claudia primero, ¿verdad? Ustedes díganme. Sí, profesora. Gracias, Miguel. Seguimos con Claudia. ¿De qué equipo eres, Claudia? Soy del equipo Valetusa y Primausa. Gracias. Con Carolina. Bueno, nuestro objeto de estudio pues son los tamales. Entonces sí estábamos un poco perdidas sobre cómo aplicar estos conceptos, pero mi compañera y yo, bueno, concordamos en que pues podríamos aplicar el sociolecto pues a las clases sociales que se dedican a preparar y a comer los tamales, o sea, y el idiolecto, bueno, pues con pensamos que podríamos referirnos a la región, porque pues dependiendo de la región en la que se prepare un tamal, pues cada persona le da el relleno que quiere y las hojas que se utilizan pues también son diferentes. Fíjate que incluso, Claudia, el sociolecto podría estar, como lo acabas de decir tú, en qué relleno le dan, ¿verdad? Originalmente los rellenos de los tamales eran carne, pero cuando no hay carne o por la costumbre de que más abunda en la región, pues le han puesto queso, le han puesto pollo, le han puesto frijoles, ¿me entienden? Entonces, eso también es padre. Fíjense que se los tengo que decir, lo que ustedes están haciendo es un estudio antropológico, culinario, ¿verdad? De una comida mexicana. Yo esto lo aprendí porque como les he comentado, nuestro cuerpo académico tiene vínculos con la Escuela Nacional de Antropología e Historia y me han invitado de lectora de tesis, he publicado con ellos publican con nosotros. Les voy a pegar por aquí, muchachos, una publicidad sobre un congreso mundial de transdisciplina que va a tener virtual la Escuela Nacional de Antropología e Historia, lo organiza. A ver si les interesa. No sé si hay cuota de inscripción, pero creo que luego que ya pasaron las conferencias se pueden ver en YouTube. No me acuerdo, yo voy a participar nada más como moderadora, pero les voy a poner aquí para que ustedes revisen y también revisen las mesas que hay muy interesantes. Me acordé por este objeto de estudio que ustedes van a estudiar, que claro, connota clase social, connota el tipo de alimento, el modo de preparación, porque los tamales, por ejemplo, yo estudié mi doctorado en Zacatecas, nada que ver con los tamales de nosotros, ¿verdad? Nada que ver el tamal veracruzano, etcétera. Entonces eso es importante porque refleja la antropología de nuestra cultura culinaria en este sentido. Muy bien, muchachas, muy buena aplicación. Vamos a seguir con Andrea, ¿verdad? Sí, soy yo. Gracias. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario sobre el trabajo que estaba haciendo el equipo de Emerson, que bueno, probablemente ya es como que algo que se les había ocurrido, pero igual solo era otra cosa que me llamó la atención, que a veces en los idiomas originales, en las películas, no se usan ciertos acentos. A veces me ha pasado que yo estoy viendo una película y hacen referencia, o sea, la estoy viendo en español y hacen referencia a que cierto personaje es de alguna zona rural o que viene de algún lado y que se nota de volada por su voz, pero en español todos suenan
igual, o sea, limpio, sin acento, porque lo tradujeron así, digamos. Entonces es difícil para alguien que no conoce a ese punto la cultura detectar esa clase de variaciones que un espectador de ese país realmente los nota y lo disfruta más. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Por ejemplo, hay una película en Netflix que tuve la oportunidad de ver la semana pasada. La traducción es El diablo en todo lugar, el diablo a toda hora. Y ahí está uno de los personajes, es aquel actor que hizo de vampiro en una trilogía que se llamaba... Ay, era algo sobre Crepúsculo. Crepúsculo. Robert Pattinson. Sí. Robert Pattinson. Ándale, él. Entonces, sale de pastor y es como es un pueblo, digo, por lo que tú estás diciendo, es un pueblo rural, es un área rural de Estados Unidos. Todos hablan con cierto, como nosotros los norteños, ¿no? Con cierto tono de voz, cierto modo de hablar. Y ustedes saben muy bien que es inglés. Entonces, me estaban diciendo mis hijos, yo no sé, porque yo oía que hablaban, ¿verdad? Igual, yo no lo sé, pero mis hijos son traductores, y entonces me dicen, oye, ¿sí viste? Le digo, sí la vi, la estoy viendo. Dijo, bueno, fíjense qué esfuerzo hizo este actor, porque él estuvo ensayando, o sea, habló con personas, conversó, vio videos, oyó canciones, y empezó a copiar el acento de la gente de esa parte de Estados Unidos, de esa área rural. Entonces, cuando se presenta al casting un día antes del cierre, él queda elegido por encima de todos los demás. O sea, era esto que tú dices, que yo, pues, a la hora de oír la película, a mí todo me sonó muy congruente. Claro, no soy traductora ni didacta del inglés, lo entiendo, pero no llego hasta ese nivel, como tú dices, de que un nativo lo conociera. Pero mis hijos, que sabían la vida de este hombre y que saben distinguir el tono británico, que no sé cuál, lo vieron. Pues yo me concentraba en los subtítulos, como le digo a Emerson, sí, claro que oyes, pero pues yo los oí todos igual. Dice, sí, lo oíste así porque se preparó, pero él la verdad que tiene un acento británico, como se ve en Crepúsculo y que no sé qué, no sé cuándo. Entonces, efectivamente, si nosotros estuviéramos con el lenguaje, o sea, con la fonética del lenguaje, sí presentaría bastante dificultad, pero yo entiendo que ustedes se van a ir a lo discursivo histórico, y entonces es fácil notar el rol social por la indumentaria, por donde vive, por verdad. Y bueno, pues en ese sentido lo único que ustedes se van a fijar es si las palabras cambiaran tanto que se variara totalmente el sentido, que en una mala traducción sí puede ser, en un mal doblaje, ¿verdad? Pero sí es otro de los factores que aparecen cuando uno estudia este tipo de asuntos. Igual, si ustedes estuvieran estudiando como el equipo de Eric las brujas y las tomaran en la historia y vinieran los documentos traducidos, pues tendrían también ese problema. Así que no lo vuelvan algo muy grave. Ustedes están en licenciatura, están tratando de hacer una primera aproximación desde el lenguaje. Entonces tenemos esos permisos, ¿verdad? Una vez que nosotros ya leamos más, estemos en un nivel más alto de nuestra carrera o en otro nivel, maestría o doctorado, pues obviamente que sí nos vamos a tener que meter. Incluso yo he tenido conocidos que si están haciendo estudios de, por ejemplo, de Italo Calvino, que es un autor italiano, el doctorado les exigió que fueran a aprender italiano para que lo lean en el idioma. Entonces, en este caso, si ustedes estudiaran cultura asiática, pues sería ideal que supieran la lengua en la que están estudiando, pero ahorita es un cursito de licenciatura de un semestre, que ni son 6 meses, ¿verdad? Menos de 6 meses, y que estamos como enseñándoles las herramientas básicas para que ustedes se desenvuelvan. Después ya ustedes sabrán qué hacer con ella. Entonces, nada de preocupación tan grave, pero sí me da mucho gusto que tengan la madurez académica de reconocer estos problemas, porque a veces en ese semestre que ustedes están, los muchachos todavía no perciben toda esta complejidad del estudio. Yo quisiera nada más preguntarle a José Miguel, creo que ya participaste, Miguel, ¿verdad? José Miguel Castro, ¿o no? Porque me gustaría que nos comentara, si ya no hay manos, no sé si hay manos levantadas, déjenme ver. Sí, todavía Andrea, nos falta Andrea.
y luego que se prepare José Miguel a ver si nos va a comentar algo sobre este tema. Andrea, por favor, gracias. Bueno, yo soy la... Sí, no, es que... Era la que comentaste lo de Emerson. Sí, perdón, pero es que yo no era del equipo de Emerson, pero tenía curiosidad sobre ese detalle, por eso lo mencioné. Yo soy del equipo de Eric, que se llama siempre se me olvida. Sí saben lo que quiere decir Tlaloc, es verdad. Sí saben. Le estaba diciendo a otro grupo que no es de historia, les estaba yo diciendo que o a ustedes, no sé, que el discurso es el que abre caminos, y el discurso era, en la época prehispánica, se hablaba como el tlatoani era el hablador, el discursador, y por eso los emperadores se llamaban Hueytlatoani, el gran discursador. Los discursadores eran los líderes, los que más hablaban, y los tlaloques eran los sabios que estudiaban la lengua, el idioma. Entonces, tienen ustedes un nombre muy comprometedor ahí, pero los felicito porque refleja que saben de lo que están hablando. A ver, Andrea, cuéntanos, ¿qué nos vas a decir de tu equipo, por parte de tu equipo? Bueno, creo que mi compañero Eric ya expuso más o menos las problemáticas que podíamos llegar a tener con ese tema, pero pues en el idiolecto creo que es bastante fácil ubicar que es en base a lo religioso que se crea como que la problemática hacia las brujas a partir de la fuerza religiosa que comienza a surgir, o bueno, que ya tenía, pero que comienza a surgir en contra de ellas. Y en cuanto al sociolecto, yo cuando me puse a pensar sobre eso, quise pensar en las clases sociales, porque dije, a lo mejor, o sea, obviamente se dirigen en su mayoría a mujeres, pero a lo mejor también la clase social tiene mucha importancia en eso. Y estuve leyendo y encontré que, por ejemplo, en la cultura popular, la gente creía que las brujas se encargaban más que nada en maleficios, de que, no sé, hacer que alguien se enfermara y hacer que otra persona le pasara esto o aquello. Pero mientras, por otra parte, la cultura de élite, sí, la cultura de élite, pensaban más en el pacto con el diablo que las brujas tenían. Entonces eran como que ambos pensaban mal de las brujas y no importaba tanto la clase social. Entonces sí era como que más centrado a esa sección de la población que eran las mujeres. Y pues eso era nada más los detalles que yo quería dar. Sí, pues tienes razón, Andrea. Al orientarse en las mujeres, porque sí hay brujos, pero los brujos se ven bien, son lícitos, son muy poderosos, y las brujas son como malévolas, traidoras, perseguidas. Fíjense cómo el matiz está diferenciado en la cultura. Y con respecto al sector social, que sería el sociolecto, acuérdense que en la cultura europea hay otro tipo de brujas que las de aquí. Decir, la señora que hace curaciones y que barre y que hace amarres y desamarres, que hasta están anunciadas, me da mucha ternura, están anunciadas en los mercados, en los postes, amarres y quién sabe qué, señora no sé cuál y el teléfono. Eso, la verdad, muchachos, no saben cuánto me agrada, porque creo que eso le da una singularidad a nuestra cultura. O sea, estás en México, se anuncian las brujas en los postes, eso a mí me gusta mucho, ¿no? Pero les quería comentar, por ejemplo, estaba pensando yo en los cuentos clásicos, como la reina de Blancanieves es una bruja, ¿no? Y es una reina. Creo que también vi otra película, porque a veces están allí niños en la casa, y que era la reina del hielo, no sé qué, bellísima, pero bruja también. Y, por ejemplo, pienso en Morgana, de Merlín, o sea, que no son de clase tan baja, sino al revés, es gente poderosa con recursos que acude a la brujería para aumentar esos recursos. O sea, como muy bien dice nuestra compañera, hay estereotipos en las diversas regiones o países o las áreas culturales. A ver, la película, ¿qué? Compañeros. Y luego dice la traducción a otros idiomas que nos mostró la clase pasada,
debió de suponer un reto. Fíjense que lo supone, Eric, porque yo tengo un amigo en España, Carlos Lomas, que por WhatsApp nos comunicamos y todo, él tiene muchos conocidos en América, y cuando yo puse que a mí me había encantado la película, cuando yo la fui a ver, cuando la vi, dije, es una fotografía de la realidad de la Risca, ¿no? Porque además nosotros cuando le digo, como profesora, yo tenía alumnos así en mi clase, pero también cuando éramos normalistas, que teníamos la edad de ustedes, o un poquito más chiquillos que ustedes, nos mandaban a hacer servicio social e íbamos a esa colonia a prestar servicio. Entonces sí está muy bien reflejada, y me dice un compañero español, es que yo no la entiendo, muchas cosas se me van, porque ese modo de hablar de México yo no lo había escuchado. Estamos en un sociolecto específico, estamos en una idiolecto específico y en un dialecto del español norteño diferente. En otra clase que yo tengo, que se llama Investigación Lingüística, hay una chava estudiando precisamente la palabra verga, que aparece en la película, pero está viendo los usos, ¿verdad? Porque no es el uso alusivo al órgano sexual, sino otros usos, y los está investigando también en la película esta. Pero este amigo español, que muchas veces ha venido a América, a Colombia, a Perú, a México, aquí con nosotros ha venido como 4 veces, me decía, no lo entiendo, María Eugenia. Le digo, no, es que ese es un lado de nuestra realidad que no le enseñamos a los extranjeros. O sea, yo no lo llevaría nunca a la Risca, pero que nosotros sí conocemos y sabemos que está muy bien reflejada. Por eso yo también creo, Eric, que traducirla, quién sabe, o sea, cómo le hicieron, tuvieron que ver si era el portugués, cuáles son las palabras que equivalen a las que ahí se dicen en portugués, porque también hay, ¿no? Ya ven que en Argentina están los villeros, y en en Brasil está la gente de las favelas, etcétera. Muy bien, y estoy diciendo, sí, Yared, estoy diciendo la de Narnia, pero estoy diciendo la de, ¿cómo ¿qué? La princesa y el cazador, creo que se llama, con esta mujer que trabajó en Crepúsculo, una muchacha que trabaja y la hace como de Blancanieves, la versión actualizada de Blancanieves. Estoy hablando, por ejemplo, creo que se llamaba, sale Charlize Theron de bruja, y una Kristen Stewart, ¿verdad? Bueno, esa es. Entonces, fíjense cómo son brujas bellísimas, poderosas ya, de la nobleza, que como quiera son brujas para seguir acrecentando su riqueza. Dime, Miguel Ángel. Sí, profe, también lo que mencionaba mi compañero y usted, que es como algo ya no tan enfocado a la clase sino al género, creo que también se ve, por ejemplo, en The Witcher, que ahorita tiene su serie en Netflix, que es la adaptación del videojuego, que a la vez el videojuego es la adaptación del libro, pero en los tres va por el mismo rumbo. El brujo, Geralt de Rivia, no está con un caldero haciendo maleficios, sino que lleva sus espadas y es segregado, al igual que las brujas, sus compañeras, incluso tiene parejas e intereses amorosos que hacen conjuros, pero ambos son segregados, pero el brujo, Geralt, es segregado en un estilo de respeto-miedo, más que segregado es de preferencia no pases por aquí, pero si tú lo deseas, no te lo podemos impedir. Y en cambio las brujas como mujeres sí son alejadas de la sociedad y no se les tiene ese respeto. Sí, es que tienes toda la razón, Miguel. Es que en el caso de las mujeres es una transgresión al rol del género. Las mujeres ¿cómo van a andar fuera de su casa haciendo maleficios? ¿Cómo van a andar haciendo daños? Si son sufridas, son sumisas. Y el hombre, como muy bien dices, de hecho, Geralt de Rivia, fíjense quién lo representa. Digo, estoy hablando para las muchachas, ¿no? ¿Quién lo representa? Y como dices tú muy bien, asediado pero respetado, invencible, enigmático, poderoso, ¿no? Y las mujeres como cuídate de ella, es decir, el mal representado, y el otro es como un salvador de la gente, ¿no? De cierta manera. Muchas gracias por el ejemplo, Arnoldo.
Eso quería comentarlo, y es que hay muchas instancias en donde el lenguaje se emplea de forma positiva para un género y de forma negativa para otro. Por ejemplo, aquí brujo es casi sinónimo de hechicero, como de mago muy poderoso, y bruja es casi, bruja es prácticamente, a veces es más un insulto que otra cosa. Es más de que vieja bruja, y con vieja bruja no te estás refiriendo a una señora que haga maleficios, no, te estás refiriendo despectivamente a una señora que no te cae bien. Exacto, excelente ejemplo, ¿no? Así es, el hechicero, el brujo es alguien poderoso, invencible. Piensen en Jafar, piensen en Aladín, piensen en Jafar, ¿no? El consejero del sultancito, súper poderoso, que incluso domina al genio y se vuelve no sé cuál. Y en el caso de las brujas, como dice muy bien Jared, hasta es un insulto. Eres una bruja, esa arpía bruja. O sea, eso es cultural, muchachos. El significado es otorgado culturalmente. Por eso yo les explicaba, ahí tenemos la palabra brujo y bruja, que deberían tener un significado común, lo tienen, pero el sentido de bruja connota maldad, fealdad, traición, quién sabe qué, y el otro poder, no sé cuál, no sé cuál. Por eso yo les explicaba sentido diferente de significado, ¿no? Y el concepto de unir el sentido y el significado, en este caso que estamos hablando, es cultural. Porque, por ejemplo, en Occidente las brujas, bla, 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 y aquí las brujas, bla, 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 y en Catemaco, Veracruz, las brujas, bla, 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 y en La Petaca, aquí en Linares, las brujas, bla, 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 y en la colonia, etcétera. Entonces vean cómo es el contexto cultural el que también matiza algo de esto. Bueno, muchachos, vamos a terminar pero me faltó que participara, o a lo mejor ya participó y a mí se me fue. Si en ese caso pido una disculpa, quiero ver qué nos dice José Miguel Castro de su trabajo y estas variantes. Si algo él encuentra que tienen alguna pertinencia o nos quiere comentar alguna opinión. A lo mejor no está, déjenme ver. No, José Miguel no está. Bueno, entonces lo dejamos pendiente, digo ya él a ver cómo hace. Yo ahora les voy a poner les voy a poner unas diapositivas sobre las cuales vamos a traer una tarea. Déjenme, las tenía aquí abiertas, voy para allá. ¿Las están viendo? Se llama análisis del discurso, la diapositiva, ¿la ven? ¿O no? Sí, maestra. Muchas gracias. Mire, esto, se las voy a ampliar tantito, ¿no? Ahí está. Vamos a empezar con la enunciación, porque es uno de los términos, muchachos, que vienen en el glosario. Para eso les tengo un video que les voy a compartir, nada más que me voy a salir de aquí, porque si no, no se oye el sonido. Y lo vamos a trabajar la siguiente sesión. Ahorita nada más voy a dar una explicación y la siguiente sesión lo trabajamos. Va para allá. El lingüista francés Émile Benveniste formuló la teoría de la enunciación en 1960 como la puesta en funcionamiento de la lengua por un acto individual de utilización. Esta teoría estudia las distintas formas de decir de los sujetos discursivos concretos. Busca comprender algunos aspectos del funcionamiento de los textos orales, sobre todo cuando esos textos nos sirven para comunicar. La enunciación cuenta con 3 elementos que son: enunciado hace referencia a un conjunto organizado de palabras que juntas expresan una idea. Enunciador hace referencia al sujeto que expresa la idea. La enunciación es la forma o modo de expresar el enunciado cuando ésta es verbal. El habla es la enunciación. Existen 2 modos enunciativos: impersonalizado y personalizado. El impersonalizado, el emisor desaparece del discurso. Y el personalizado, el emisor asume su discurso. Deixis. La deixis es la función de algunos elementos lingüísticos que consiste en señalar o mostrar una persona, un lugar
o un tiempo exteriores al discurso. El contexto espaciotemporal en el que se lleva a cabo la enunciación está determinado por la deíxis. Los elementos deícticos permiten concretar la posición de los interlocutores respecto al referente. Tipos de enunciación: constatativos, performativos. Los constatativos son utilizados para describir determinadas cosas, constatar hechos y ver si son verdaderos o falsos. Los performativos son aquellos que siempre van en primera persona del singular y se caracterizan por ser auténticos. Created using Powtoon. Bien, aquí hay más información de la que yo les voy a pedir, ¿verdad? Nos vamos a empezar con enunciación. De este video que se los voy a poner ahorita en la tarea, cuando se acabe la clase les voy a construir la tarea. Lo van a repasar y van a ver los 3 elementos que tiene la enunciación y quién es el enunciador y qué es el enunciado. Hasta ahí vamos a llegar. Todo lo demás de constatativos y no sé qué, eso no nos va a ser útil, pero lo de la deíxis sí, porque la deíxis nos dice en qué lugar y en qué tiempo se habla, que son muy importantes para la historia. Sin embargo, no lo vamos a ver ahorita en este lugar. Vamos a empezar con la enunciación, ¿verdad? Entonces yo tengo, como les decía, tengo unas diapositivas. Aquí la tengo abierta. Se las voy a proyectar. Voy a guardar esta. Y les voy a proyectar les voy a guardar el link del video para repaso, para que ustedes puedan repasar ya en su casa, porque es muy rápido y es muy resumido, pero ahorita les voy a compartir la diapositiva de la que vamos a hablar. Aquí está. Entonces, para nosotros, muchachos, la enunciación la vamos a ver con Mikhail Bakhtin, que es un autor ruso que nos va a servir mucho para contextualizar y posicionar el documento que estamos estudiando. Después veremos los demás aspectos, ¿verdad? La enunciación, como decía alguien en la clase pasada, pertenece a un diálogo. Creo que Emerson decía, es como un diálogo, maestra. Sí, el discurso es como un diálogo. Dice, la comprensión de un discurso vivo, de un enunciado viviente, tiene un carácter de respuesta, a pesar del que el grado de participación puede ser muy variado. Toda comprensión está preñada de respuesta y de una u otra manera la genera. El oyente se convierte en hablante. Acuérdense del circuito que veíamos, creo que fue ayer, la clase pasada, donde veíamos que el emisor hacía un mensaje, que sabe qué, lo llegaba al receptor y el receptor se volvía otra vez en emisor. Entonces aquí es lo que está diciendo Bakhtin, el oyente, el que está oyendo un discurso, luego se convierte en hablante porque hay una respuesta. Les voy a ejemplificar con la situación de ahorita. Yo estoy hablando y puede que alguien haya dejado allí sola la pantalla y se haya ido de la clase. Entonces esa es una respuesta a mi clase. Pero hay otros que participan o que toman nota, esa es otra respuesta. Entonces, las respuestas no solo son de la misma manera y en el mismo canal en que está el emisor hablando o escribiendo. Por ejemplo, a ese cuadro de la libertad, nuestros compañeros no respondieron haciendo otro cuadro, responden haciendo un estudio crítico de él. A esa figura de las brujas, nuestros compañeros no se volvieron brujos, están analizando el objeto desde cierta disciplina. No sé si me explico en ese tipo de, donde dice nuestro autor, dice, a pesar de que el grado de participación puede ser muy variado, toda comprensión está preñada de respuesta. Entonces, por ejemplo, quien está estudiando una película no se fue e hizo una película, sino que vino e hizo un estudio, un ensayo analítico sobre ella, ¿verdad? A eso se refiere esta diapositiva donde habla de el dialogismo, que es la teoría general del discurso, es el discurso en sentido amplio. Dialogamos, yo les decía, con nuestro entorno, con los edificios, dialogamos con nuestros semejantes, dialogamos con los cuadros, con las imágenes, con la indumentaria, con eso dialogamos.
Luego nos viene, muchachos, que todo hablante es de por sí un contestatario. Ya dice arriba la diapositiva. En mayor o menor medida, fíjense bien, cuenta con la presencia de enunciados anteriores, suyos y ajenos. Cuando nosotros hablamos, hay un enunciado que nos antecede, de nosotros o de otras personas, con los cuales lo que yo estoy diciendo, un enunciado determinado, establece toda suerte de relaciones, se apoya en ellos, problematiza con ellos, los supone conocidos por su oyente. Nosotros estamos apoyándonos en lo que otra persona dijo antes que nosotros, otro autor, otra teoría. O bien, como en el caso de ustedes, están problematizando con la figura de la bruja, con el discurso de Donald Trump, con un cuadro, con un cartel, están problematizando con un enunciado hecho. Y para eso, nosotros suponemos, cuando hablamos aquí del 68, que todos sabemos del 68, que todos sabemos quién es Donald Trump, que todos sabemos que es una bruja, que todos sabemos que es una película, que todos sabemos, sí, no sé si me explico, a eso se refiere nuestro autor. Entonces, los enunciados siempre son una cadena de enunciados, un ecosistema de enunciados, como dice la siguiente diapositiva. Todo enunciado es un eslabón en una cadena complejamente organizada de enunciados. Un enunciado nunca está solo, siempre tiene un antecedente y tiene un consecuente, o tiene una respuesta, o tiene un antagónico, o tiene uno que lo apoya. Dice, el dialogismo es una actividad que le permite al hablante interactuar con el otro y con su entorno, como un modo de participar en el entramado lingüístico, cuando es verbal, social, como ahora que estamos revisando una figura social, y semiótico, cuando estamos hablando de colores, de indumentarias, de esquema corporal, de espacios, de colores, de luces, ¿no? ¿Con qué dialogamos? Con este entorno compuesto de todo eso en el que nosotros estamos insertos. Nosotros estamos insertos. Ustedes ahorita oyeron un motor, han de imaginarse, es un vehículo. La maestra está cerca de una calle donde pasan autos, ¿no? Sí, enfrente de Fidel Velázquez. Y luego dice aquí, y además, su producción discursiva es el dispositivo, fíjense bien, nuestro discurso es el dispositivo, es el aparato que origina todo tipo de relaciones con otros discursos. ¿Qué hace nuestro discurso con otros? Los convoca, los refuta, los apoya, es decir, dialogamos. El diálogo entonces será convocar, refutar, apoyar, contradecir, estudiar, responder. Esa es la actividad dialógica que estamos desarrollando en el discurso y pertenece, solo se puede dialogar en el ámbito del enunciado, solo mediante enunciados. Un cuadro es un enunciado, una canción es un enunciado, un cartel es un enunciado, un edificio es un enunciado. Y dentro del edificio, el edificio puede ser un discurso y cada habitación es un enunciado, ¿verdad? Y si yo veo todos los edificios de una ciudad, como va a ser nuestro compañero en lo del urbanismo, pues ese es un gran discurso y cada edificio será un enunciado. Adentro podrá haber textos, ¿no? Yo me meto a la universidad y encuentro la torre de rectoría, es un texto dentro del enunciado que es el campus universitario. Encuentro la facultad de filosofía, es un texto, es un enunciado dentro del campo discursivo que es el área universitaria, ¿no? Luego, según Bakhtin, bueno, ya lo habíamos dicho antes, discurso es una palabra vaga, pues designa tanto a la lengua como al proceso del discurso, o sea, al habla. El discurso designa a la lengua como sistema y al habla específica que cada uno de nosotros hace de ese sistema, pero también designa a un enunciado separado, lo decía yo, un edificio, como a una serie indeterminada de enunciados, toda la ciudad, la urbanización de Monterrey. Y también puede designar discurso a todo un género discursivo. A ver, vamos a decir los textos sobre la independencia. Ese es el discurso sobre la independencia, ¿no? Los tratados sobre la brujería. Ese es un género discursivo, por ejemplo. Entonces, como ven, el discurso no se refiere a puntos, a comas, sino que tiene una dimensión movible, amplia y difusa, y que se aplica porque en cada uno de esos elementos, en la lengua,
en el habla, en un enunciado solo, en una serie indeterminada de enunciados o en todo un género discursivo, están elementos de significado, de significación, que se articulan unos con otros y que no pueden ser comprendidos, que pueden ser comprendidos solos, pero tenemos que apoyarnos en el discurso que lo generó, en el entorno. Y a eso viene la tarea de hoy. Dice, el enunciado, que es la unidad real de la comunicación discursiva, porque el discurso solo puede existir en la realidad en forma de enunciados concretos, que pertenecen a nosotros, a los hablantes o sujetos del discurso, ¿verdad? Dice, el discurso siempre está vertido en la forma del enunciado, y ese enunciado pertenece a un sujeto discursivo determinado, María Eugenia, Sabdiel, Ruth, Andrea, Emerson, Ricardo, quien sea, y que no puede existir fuera de esta forma. O sea, el discurso siempre es un enunciado que pertenece a un sujeto. Alguien lo emitió, el gobierno, el presidente, la Santa Inquisición, el Papa, la profesora, quien sea. Entonces, el enunciado va desde una breve réplica del diálogo cotidiano hasta una novela o un tratado científico. Y todos los enunciados poseen un principio absoluto y un final absoluto. El edificio se acaba y es un edificio individual. La obra se acaba y es una obra individual. El capítulo se acaba y podríamos trabajar un solo capítulo de un libro, como trabajamos una sola película de un director. Y ese sería un enunciado. Dice, antes del comienzo están los enunciados de los otros, ya lo decíamos, era un eslabón. Después del final están los enunciados o respuestas de otros, aunque sea una comprensión silenciosa y activa. Lo que decíamos ahora, puede que esté la pantalla, la maestra explicando la clase y unos están callados pero están comprendiendo. O reaccionan yéndose de la clase, dejando abierto el canal y que la maestra me ponga asistencia si quiere, pero yo estoy respondiendo así al enunciado de la profesora. Entonces, cualquier tipo de comprensión, sea silenciosa, sea activa, o sea una acción como respuesta, son precisamente como nosotros respondemos a los enunciados que se nos comparten, ¿verdad? Entonces, las relaciones que existen entre los enunciados son las preguntas, la afirmación, la objeción, la afirmación y el consentimiento, la proposición y aceptación, la orden y el cumplimiento u otras que no se pueden dar entre palabras y oraciones. Como tarea, para terminar esta clase, les voy a pedir por equipo que redacten por lo menos 3 párrafos donde se describe el contexto discursivo que enmarca el discurso que ustedes están estudiando. ¿Qué discursos lo anteceden? ¿Cuáles discursos están antes? Lo decían ustedes, por ejemplo, en el caso de las brujas, es un asunto religioso. Lo precede el canon religioso donde no tendrás otro Dios más que Dios. Estos tienen otro Dios que es el diablo, ¿no? Etcétera. Lo antecede. Los discursos que lo acompañan. ¿Cuáles discursos han acompañado a la brujería? Ah, pues la Santa Inquisición. Ah, la quema de brujas. Ah, no sé, el documento que mencionó Eric, etcétera. ¿Cuáles discursos le suceden a las brujas? Porque también las brujas han presentado evolución. Ya no son aquellas tremendas, malvadas y feas con una verruga en la nariz y la cara alargada. Ahora son bellísimas, como les comentaba yo de las brujas representadas en Europa. Son bellísimas, poderosas, tienen a los hombres que quieren, el dinero que quieren y no dejan de ser brujas. Entonces, es un ejemplo nada más, pero es ese parrafito, 3 parrafitos de tarea para la siguiente semana. Como quiera, todo esto se los voy a escribir en el apartado de tareas. Les voy a poner la liga, les voy a compartir el video para que repasen, les voy a subir estas diapositivas y ustedes van a poder redactar libremente los discursos que anteceden a su objeto de estudio, los discursos que lo suceden y cuáles van con ellos a la par. Mi objeto de estudio está aquí, pero estaba el gobierno en contra, estaba el pueblo apoyando, o quién sabe, depende de qué asunto estén haciendo. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, al respecto de la tarea? Si no, les voy a subir un sondeo para poder que den su voto y podamos terminar la clase, porque ya saben que no son los mismos que inician que los que terminan.
Entonces les voy a poner asistencia del, hoy es 1, ¿verdad? De octubre. Hoy es 1 de octubre. Asistencia del 1 de octubre. Me hacen favor de poner su voto. No sé si tienen preguntas. Se va a hacer como siempre un Word o una presentación en el canal en que les toca. Y lo vamos a revisar aquí. Ahí va. Muy bien. Solo ya que tomen su voto se pueden retirar. Voy a suspender la grabación. Les agradezco mucho su participación. Por favor, envíen su voto para tener la asistencia final. Y bueno, continuamos. Ya vamos a empezar a leer. Ahí les voy a poner también alguna lectura de apoyo para que empiecen a entender de qué estamos hablando. Creo que hemos hecho buen trabajo porque vamos avanzando. Lo que me importa mucho es que vamos avanzando y ustedes van comprendiendo y hasta van pudiendo hacer sus mismas inferencias de aplicación. Bueno, muchísimas gracias. Ya tengo aquí toda la asistencia. Que pasen ustedes buena tarde y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.